Fíjense cómo este tema de los piqueteros, los cortes, las protestas sociales, los modos de protestar, los modos de acumular política a partir de las protestas sociales, están en el centro de la escena política. Y para hablar de política vamos con un especialista, un politólogo, director de la carrera de Ciencia Política y de Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan Negri. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Buen día, Seferino. Gracias por el contacto. Por favor, gracias a vos. Mirá, nos interesa tu mirada sobre lo que todos estamos viendo y de lo que todos estamos hablando. Los disturbios en Jujuy, la situación en Chaco. ¿Cómo estás viendo este panorama? Creo que un poco como anticipabas vos, hay un contexto de cierto dramatismo, de violencia política preocupante, en un año de muchísima incertidumbre, donde todavía no sabemos bien quiénes van a ser los candidatos. Es decir, en un año donde tenemos que definir el presidente por los próximos 4 años, se abre un signo de interrogación sobre cómo va a ser la convivencia estos próximos 4 años, ¿no? Porque si ya estamos viendo este tipo de eventos como el que vimos ayer y anteayer en Jujuy, ¿qué va a pasar en los próximos 4 años si, por ejemplo, el justicialismo pierde, si se empieza el país a mover en otra dirección? Es decir, a mí, en definitiva, lo que me surge es la pregunta sobre la convivencia democrática, pacífica, en los próximos 4 años. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que no haya diferencias, que esas diferencias no tengan que procesarse políticamente, pero lo de Jujuy en particular, me parece que lo de Chaco es de una naturaleza distinta, ¿no? Pero lo de Jujuy en particular me genera esas dudas. Claro, dudas, citaba recién la frase de Eduardo Valdés, si la oposición toma el gobierno, habrá convulsión social en Jujuy, como habrá convulsión social como la está habiendo en Jujuy. O Guado de Pedro, esta es una muestra del modelo con represión que plantea Juntos por el Cambio. Me parece que hay una cuestión anticipatoria. Ahora, es como volver a transitar una suerte de transición a la democracia, ¿no? Porque ya ha perdido el peronismo en este país y bueno, se han portado más o menos bien o más o menos mal, también dependiendo de cómo ha sido el gobierno de turno, ¿no? Sí, el peronismo, es verdad, tiene historia de haber perdido más de una vez. Se encamina, creo que yo, a la cuarta vez. Digo, me parece muy difícil que el peronismo pueda reelegir en este contexto, sobre todo económico, pero también político. Es decir, el experimento del Frente de Todos es un fracaso total. Eh, Me parece entonces, insisto, que se encamina hacia una derrota electoral y lo que estamos viendo, bueno, también puede ser el resultado de ese atolondramiento, de esa confusión al interior del partido sobre los pasos a seguir. ¿Y cuál es la estrategia de oposición? Es decir, un partido que, digo, tiene buenas probabilidades de salir tercero, refugiándose también en estos mecanismos paraconstitucionales para ejercer una especie de resistencia heroica, esta idea de que el kirchnerismo siempre se puso muy... Al kirchnerismo siempre le resultó muy cómodo la idea de una especie de resistimos, ¿no? Esta idea de somos como una resistencia de la opresión, ¿no? Es decir, desde los márgenes, desde la calle, etcétera. Y se empieza a delinear un poco eso, que insisto, frente además a todo lo que yo creo que va a venir en el plano económico, porque me parece que Argentina, por ejemplo, necesita efectivamente un plan de estabilización, eh, genera, insisto, preguntas sobre cuál va a ser el clima social en los años que vienen. Ahora, va a ser necesaria, si gana la oposición, un gobierno con mucha eficacia, ¿no? Pero también con una cierta conducta, porque son coaliciones, ¿no? Y las coaliciones están formadas por muchas partes, con distintas sensibilidades, distintos estilos, hasta distintas maneras de ver cuáles deberían ser las políticas centrales. Por lo tanto, o necesitarán hacer Juntos por el Cambio, si es que gana
un gobierno de mucha unidad, ¿verdad? Sí, definitivamente, y sobre todo tender puentes hacia sectores de la oposición más o menos reformistas. Creo que vimos un poco de eso con ese intento un poco torpe, la verdad, de Horacio Rodríguez Larreta de incorporar al gobernador cordobés Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio. Me parece que en el caso insisto, del larretismo, hay una voluntad muy clara de eso, ¿no? Es decir, acá necesitamos incorporar a estos sectores. Me parece que hay un intento de aislar a los sectores más radicales, más kirchneristas. Eh, y bueno, una manera sería hacer eso. Pero bueno, sin dudas, Argentina necesita una serie de reformas muy estructurales y eso va a necesitar de mucho apoyo. Y tal vez esto nos sirve le sirve a la oposición para darse cuenta de que esta va a ser la tónica de algunos sectores de la población y vivir con eso también, ¿no? Es decir, bueno, saber que va a haber disturbios y tener la convicción necesaria para avanzar, llegado el caso, si es que están convencidos del camino a seguir. Sí, tampoco es que ahora transitar por la ciudad, por las calles de, por lo menos de esta ciudad, sea una panacea, ¿no? Tenés como un calendario de piquetes y los vecinos están muy fastidiados, ¿no? Sí, sí, el clima social este año es complicado con la caída del salario real, con todo eh, los movimientos sociales, piqueteros, como se llamen, reclamando, digo, habrá un abanico de reclamos más, algunos más legítimos o más justificados que otros. Yo creo que se viene una temporada, el año que viene también, de dificultad en ese sentido. Los porteños me parece que lo tenemos bastante internalizado, pero yo creo que eso va a continuar, ¿no? Porque, insisto, en lo económico se vienen creo que años muy complicados. Sí, son dilemas complicados. ¿Qué hacer? ¿Por dónde ir? ¿Qué alianzas? ¿Hacia dónde expandirse? ¿Qué hacer con los sectores más kirchneristas que, como vos decís, tienen esa imagen de la resistencia peronista, ¿no? Ellos toman los 18 años de resistencia al peronismo, luego de la proscripción del 55 hasta el 73, y le dan un tono épico y uniforme, y a partir de ahí entonces empiezan a trazar el panorama. Nosotros somos los que resistimos a la opresión, a los oligarcas, a los imperialistas, y ahí se toman fuerza, ¿no? Eh, Parece una película que ya vimos, ¿no? Un eterno volver, pero cada vez más pobre, fíjate, ¿no? Porque es un gobierno también este que no puede, no puede mejorar la situación ni siquiera de su propia base social, sobre todo de su propia base social, ¿no? Sí, este es un gobierno notoriamente fracasado y debilitado en muchos aspectos. Nosotros los argentinos nos acostumbramos a unas cosas, pero por ejemplo el nivel de conflicto interno al interior del justicialismo estos 4 años del Frente de Todos es realmente insólito, ¿no? Es decir, Claro. al interior de la propia coalición, boicoteando el gobierno, lo que pasó con el acuerdo del fondo, las cosas que le han dicho el presidente, el grado de marginalidad política del presidente es realmente muy llamativo. Y en ese contexto hay un debilitamiento, efectivamente, como decías vos, de las bases propias de lo que históricamente fue el peronismo, las bases populares, porque bueno, el gobierno, mira, curiosamente iba a decir el gobierno de Massa. El gobierno de Massa está haciendo un ajuste bastante significativo y creo que todo eso digo, agrega a la situación de incertidumbre que se está viviendo en el peronismo. Para mí no está disociado lo que pasa en Jujuy de cierta confusión generalizada de cuál va a ser al interior del partido oficialista sobre lo que vino y sobre lo que viene, sobre todo. Claro, estamos hablando con Juan Negri, que es politólogo de la Universidad de Itela. Ahora, hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es el tema de los movimientos sociales, llamados, digamos, para hacerlo fácil, los piqueteros. Fíjate vos que son movimientos sociales, un liderazgo fuerte que tiene mucha gente en la calle, una gran capacidad de movilización, logística, mueven mucho dinero. Todo ese dinero es público, porque obviamente, ¿de dónde va a salir ese dinero? Sale
que nosotros del presupuesto público. Uno diría, bueno, con cortarle ese chorro, no a los pobres que lo necesitan, sino a los líderes que hacen todas estas movilizaciones y demás, con cortar ese dinero bastaría. Pero ¿será tan fácil o vos lo ves complicado ese tema de tratar de parar, de terminar también con la existencia de esto que, no sé, vos me dirás, es bastante único en la Argentina, ¿eh? ¿No? Movimiento de desocupados que siguen desocupados años y años y líderes que son poderosos y ricos, por lo que se ve, ¿no? Sí, es novedoso en un país que hasta los años 70 u 80 tenía cierto nivel de integración social, bastante en pleno empleo, obreros industriales, etcétera. Lo cierto es que la Argentina cambió, la configuración popular de la Argentina cambió y aparecen estos grupos en los 90, piqueteros, desempleados, etcétera. Yo creo que hoy es difícil desarmar eso. Me parece improbable que se pueda hacer de la noche a la mañana, de un plumazo. Sobre todo, me parece que los gobiernos no peronistas en general están muy sensibilizados con la cuestión de la paz social, esta idea de, bueno, solamente el peronismo puede garantizar la paz social, entonces si yo me meto con esto me va a explotar el país. Me parece que esto estuvo muy claro durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Es decir, la Claro, experiencia de la Rúa como algo a tener muy en cuenta, no, no nos tenemos que ir antes, etcétera. Y entonces, esto va generando una dinámica por la cual de autorreproducción, ¿no? Es decir, donde nadie, donde todo esto es una bola de nieve que sigue aumentando, que en su momento posiblemente haya sido con una intención bastante loable, que era, bueno, contener a los sectores más castigados por el desempleo, etcétera. Y hoy me parece que ya ha generado una situación en la que todo el mundo está disconforme, porque incluso algunos sectores sociales, movimientos sociales, hoy dicen los planes ya no alcanzan, ¿no? Es decir, claro. algo que tendría que haber sido una cosa momentánea, un apuntalamiento transitorio, hoy es parte estructural de la política argentina. Y que además es bastante poco exitosa porque se gasta mucho en planes sociales, pero la pobreza sigue creciendo. O sea, claramente hay un problema. Claro, claro, porque fíjate, uno diría, un país de gente sensata, de funcionarios sensatas, harían esto, como decías vos, como un paliativo, mientras van generando planes de capacitación para que esa gente pueda volver a encontrar trabajo, cosa que esa segunda parte, que es la más difícil, pero la más importante, nunca ha sido hecha. Hoy No, tenés, definitivamente, definitivamente, claro. hoy tenés negocios simples, gastronomía, que buscan empleados y no lo consiguen. Fíjate vos, qué mejor prueba que eso, porque hay gente que no le conviene trabajar, porque hay gente que no sabe trabajar, porque hay gente que tiene vergüenza de ir a trabajar, porque no se sienten capacitados de estar 8 horas obedeciendo órdenes, tomando decisiones, trabajando, ¿eh? Esto es una cultura básica, ¿no? Tenés que hacer ciertas cosas, pero tenés que saber hacerlas, tenés que tener autoconfianza. Mucha gente hace tiempo que no está en el trabajo. Bueno, los responsables son los funcionarios, pero también estos piqueteros que, además, como hemos visto en el caso de Chaco, son personas poderosísimas, ¿no? Sí, definitivamente las maquinarias políticas no son algo nuevo. En la Argentina de los últimos años se combina con estos referentes sociales, ¿no? Es decir, el puntero pasa a ser un referente social, etcétera. Eh, yo tengo una mirada más optimista, o sea, o quiero ser optimista, que es, yo imagino que en una Argentina que empieza a generar trabajo o que mueve, que la economía se mueve hacia ciertas sensatez, va a llegar un momento en que empleos de calidad, etcétera, van a generar incentivos a que la gente se aleje de los planes, digamos, si realmente el salario real sube, etcétera. El caso de Chaco sí, me parece bastante ilustrativo de ciertas dinámicas de cómo funcionan las maquinarias políticas en Argentina, que en este caso además, bueno, ¿no? Es decir, nos enteramos de la peor manera posible, destapando un asesinato terrible. Sí, impresionante cómo eso repercutió.
en las elecciones, ¿no? Porque mucha gente decía, incluso, ¿recordás la mamá de la víctima? Al principio había llamado a la gente a no votar, como si no votar para ella era, los chaqueños pensaban, imposible que Capitanich perdiera. Y sin embargo perdió, ¿no? Sí, hay casos también, ¿no? En el pasado de asesinatos políticos que tienen un impacto bastante definitivo sobre la política provincial. El caso, por supuesto, más emblemático es María Soledad Morales en Catamarca en los 90, pero también los famosos, terriblemente famosos crímenes de la dársena en Santiago del Estero. Esto parece ser de una naturaleza distinta, porque hasta ahora no me queda del todo claro cuánto hay efectivamente una protección política por parte del gobierno. O sea, esta gente está en prisión en este momento, por ejemplo. Pero en Catamarca, en Santiago del Estero, hubo un impacto social muy grande. Pasa algo muy interesante, que es que los grandes medios nacionales prestan atención a cómo funcionan algunas cosas en las provincias. Es decir, durante la vida normal, en general, no prestamos atención a el funcionamiento de estas maquinarias políticas, de estos feudos provinciales, salvo cuando pasa una tragedia de estas características. Claro. En el caso de Catamarca y Santiago del Estero termina habiendo una intervención federal. eh, Me parece que estamos lejos en este momento en el Chaco de algo similar, pero claramente Capitanich tuvo la mala suerte de que esto coincida con un año electoral, con la semana de elecciones. eh, y Chaco es una provincia que tiene una tradición radical. El radicalismo gobernó 15, más o menos 12 años y definitivamente podría perder. Podría perder, además tiene una clase media muy productiva, mucho Sí. comercio en resistencia, pero también un cinturón productivo muy importante. Es decir, que hay una sociedad fuerte, bastante pujante. Vamos a ver qué pasa. Es cierto que también que fue a votar poca gente, hubo un ausentismo muy grande y veremos que votan, si van a votar y que vuelven a votar. Bueno, Juan Negri, politólogo, director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela. Me da gusto hablar con vos, ¿eh? Lo mismo digo, ha sido un placer.